Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Nuestra reflexión es siempre sobre esta relación que existe entre Israel y la Iglesia. Pero Israel entendido como pueblo de Dios, fuerza de Dios, el pueblo elegido. Eso significa entonces Israel en el sentido teológico bíblico. Y la relación que existe con la comunidad, porque eclesia significa también comunidad. Es decir, cómo la comunidad entiende la acción de Dios que llama a un grupo, es decir, que llama a esta comunidad para que sea modelo, para que sea ejemplo. Nosotros sabemos desde el Antiguo Testamento, sería ese llamado de Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Abraham que le dice, deja tu tierra, deja tu país y vete a la tierra que yo te mostraré. Y así sucesivamente las otras promesas. La fuerza de Dios en este pueblo elegido, que tiene que ser el modelo para poder devolverle al hombre su propia dignidad, que había perdido a causa del pecado, como sabemos, Génesis capítulo 3. Esta es la idea principal teológica que nos quiere transmitir la palabra del Señor, la Biblia. Y aquí entonces encontramos la cuestión de la circuncisión como un elemento religioso, ritual, que nos hace pertenecer, decían los judíos, a este pueblo elegido. Esto nos da la identidad como pueblo elegido por Dios. Pero Pablo, ya hemos hecho en los cursos anteriores bíblicos, que aquí se presenta una comunidad que reflexiona sobre la cuestión de la circuncisión externa. Y Pablo dice, lo que vale es una circuncisión interna, es decir, aquella del corazón. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, que tiene que ser totalmente diferente y no simplemente algo externo que después no nos cambia, no nos transforma. Esto muchas veces nosotros lo vemos también, ¿verdad? En tantos signos, hasta incluso gente que está en otra, ¿verdad? Está en otra, en la música hasta incluso satánica, pero que lleva, por ejemplo, una cruz, ¿verdad? Entonces es totalmente lo contrario. O sea,
son elementos externos que si no van acompañados del aspecto interno, ese signo pierde valor. O sea, no tiene la importancia que debería significar. No está significando aquello que en esencia tendría que estar transmitiendo como mensaje y sobre todo como fuerza, ¿verdad?, transformadora en la vida del hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. La circuncisión tiene valor en la medida en que después nosotros, dice, nos dejamos circuncidar, entre comillas, el corazón, la vida. Dejamos cortar, sacar, eliminar todo aquello que es negativo en la vida del hombre, en el pensamiento. Entonces, miremos algo más. Los judeocristianos de Jerusalén se atenían a la exigencia, ciertamente, de la circuncisión, mientras que los judíos echaban en cara a Pablo haber abandonado la circuncisión. O sea, por una parte, los judeocristianos, ciertamente que era un poco difícil todavía porque ellos estaban viniendo del judaísmo. Había una fuerza, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, tenían impregnado este aspecto también de la circuncisión. Imagínense, es el elemento esencial que te hace, que te identifica con un pueblo elegido, ¿verdad? Y sin embargo, ahora Pablo viene y dice que eso ya no es necesario, Necesitamos cambiar, necesitamos sobre todo apuntar a detalles más profundos y a detalles esenciales. Estos son los detalles que valen. Eso es lo que Pablo está diciendo, no lo externo, sino que lo interno. El apóstol también, San Pablo, reconoce la circuncisión para los judíos. Aquí también hay otro elemento, que esto es cierto y es fundamental que recordemos, porque Pablo, a pesar de que dice que no hace falta la circuncisión externa, sin embargo, en algún momento también pide a sus acompañantes y los circuncida, pero dice en razón de, y sobre todo en razón al judaísmo, sería en razón de los judíos, de las comunidades donde él iba a visitar, como un respeto, y para no poner tanta oposición. O sea, él se siente libre, él insiste en esta forma de pensar, insiste mucho en su pensamiento de que no es necesario, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, para no ir muy en contra, no crear mucho disturbio y mucha dificultad dentro de las comunidades, entonces también, de cierta manera, él reconoce, ¿verdad? Reconoce para los judíos, aunque propiamente solo como un indicio de obediencia. ¿Se dan cuenta? Como un indicio de obediencia, simplemente él está reconociendo esta posibilidad de la circuncisión. Miremos un poco en la carta a los Romanos que escribe Pablo en el capítulo 2:25. En el capítulo 2:25 nosotros encontramos lo siguiente: la circuncisión es útil si practicas la ley. ¿Se dan cuenta? La circuncisión es útil si practicas la ley. Pero si no la practicas, es lo mismo que si fueras un incircunciso. Es lo mismo que fueras un incircunciso. Por eso que Pablo tiene razón aquí y va directamente a lo esencial. Aquí este detalle que nos hace pensar que lo principal es la circuncisión entonces del corazón. Por eso dice, es útil si practicas la ley y es totalmente inútil, no tiene sentido si es que no la practicas. O sea, si la ley no la practicas, es como decimos nosotros hoy, estoy bautizado, pero nunca ni das misa, ni confesar, ni cosas así, para venir de ya en síntesis. Entonces, ¿cuál es el significado de este signo y de este símbolo tan esencial que tiene que parenéticamente, ¿verdad? O sea, consecuencialmente, si sos cristiano, como consecuencia tenés que vivir esa condición de cristiano, Y eso es lo que Pablo está echando en cara, ¿verdad? La verdadera circuncisión entonces no consiste en la letra de la ley, sino en el Espíritu Santo. De similar manera también nosotros podemos encontrar en la carta que escribe Pablo a los Filipenses. La verdadera circuncisión somos nosotros, los que practicamos el culto según el Espíritu de Dios. Abraham no fue justificado por la circuncisión, sino cuando todavía era incircunciso, por la fe. En Cristo Jesús nada valen ni la circuncisión ni la no circuncisión, sino la fe que actúa por medio del amor. Qué bueno que es esto, qué bueno que está esto. En Cristo Jesús nada valen, dice,
ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que actúa por medio del amor. Aquí incluso ya estamos pasando a otro elemento. No podemos estar discutiendo por pequeños detalles o por signos muy externos, que al final de cuentas estos signos nos tienen que llevar y nos tienen que demostrar que lo esencial es el amor. Volvemos enseguida con más Ñan Yara Ñe Nuevo Testamento. La ciudad eterna retoma la normalidad piano y como cada primer domingo de mes, el sistema de museos del municipio de Roma vuelve a abrir sus puertas gratuitamente al público. Desde este 5 de julio es posible visitar gratis las áreas arqueológicas de los foros imperiales y el Circo Máximo, los museos capitolinos, museos de Villa Torlonia junto a los de Villa Borghese y muchos más. Los visitantes deben reservar telefónicamente. En la entrada se les medirá la temperatura corporal, que debe ser inferior a los 37,5 grados. Y como ya es cada vez más habitual, tendrán que usar mascarillas, gel desinfectante y mantener una distancia interpersonal, aunque solo las familias pueden hacer el recorrido estando cerca. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida.
toques, que tú me llenes que me visites y me restaures, que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. ven con tu brisa y sopla, alienta. Seguimos reflexionando con Ñan de Yara en el Nuevo Testamento. Estamos viendo de la carta a los romanos sobre esta situación que se complica un poco dentro de la comunidad porque creó bastante dificultad, ¿verdad?, para con Pablo, la cuestión de la circuncisión. Él incluso dice que Jesús, en Cristo Jesús nada valen, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que actúa por medio del amor. Por lo tanto, el bautismo es circuncisión de Cristo en la fe. El bautismo es una circuncisión de Cristo en la fe. Esto lo tenemos en Colosenses 2:11. Colosenses 2:11, cuando Pablo le está escribiendo entonces a estos hermanos de Colosas y les insiste en este aspecto, ¿verdad?, de los colosenses. Miremos un poco lo que nos dice aquí el capítulo 2 del versículo 11 en adelante. Dice lo siguiente: la circuncisión, entonces, en él fueron circuncidados, dice, es decir, en Cristo, como cabeza y Salvador y mediador. En él fueron circuncidados no por la mano del hombre, sino por una circuncisión que los despoja del cuerpo carnal. La circuncisión de Cristo los despoja del cuerpo carnal. Fueron circuncidados en Cristo, no en el aspecto carnal. En el bautismo ustedes fueron sepultados con Él y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, resucitados por la fe en aquel que los resucitó de entre los muertos. Lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La circuncisión legal ha quedado superada por la actual consumación escatológica. Muy bien. Entonces, tenemos que mirar ahora también la relación, decíamos, de Israel con la iglesia, cómo la iglesia lo va asumiendo este aspecto y cómo también el judaísmo, es decir, Israel, va entendiendo esta nueva propuesta de Jesucristo. Aquí en este caso, revelada y anunciada por Pablo. Cuando el resplandor de Israel amenaza convertirse en tinieblas, despliega Pablo una vez más la total e incomparable riqueza del pueblo elegido. Y claro, ¿en qué sentido es una amenaza de convertirse en tinieblas y de quedarse simplemente en el aspecto ritual, en el aspecto externo, en una circuncisión externa? Ellos son israelitas, dice, llevan el nombre con que el Señor llamó a Jacob y a toda su descendencia. Es decir, aquí hay una tradición que ellos están llevando adelante y la están cuidando y la procuran presentar como elemento fundamental de un camino de fe. Eso es lo que ellos recibieron. Los israelitas son la filiación, es decir, los hijos de Israel. Israel es el hijo primogénito de Dios, es la gloria de Dios que se ha manifestado en la tienda
y en el templo. A Israel pertenecen las alianzas con Noé, Abraham y Moisés. De ellos es la legislación y el culto. La ley es la gran distinción de Israel en medio de todos los pueblos. Atención, y esto es para subrayar y para tenerlo en consideración. O sea, ¿dónde está la distinción de esta elección? Porque nosotros sabemos que Dios nos eligió. Eso es lo que nos está queriendo decir el texto sagrado. Y nosotros sabemos y lo entendemos desde la ley, porque la ley, es decir, la Torá, lo que Dios ha dejado al pueblo, lo que le está pidiendo al pueblo como ley, es la gran distinción de Israel en medio de todos los pueblos. En medio de todos los pueblos. La diferencia de ley, el seguimiento de Dios, el seguimiento en este caso para nosotros Nuevo Testamento sería el seguimiento de Cristo, el aceptar a Jesucristo. Este pueblo posee el auténtico culto litúrgico. Suyas son las promesas y los patriarcas. Suyas son las promesas y los patriarcas, es decir, el Antiguo Testamento y todo ese camino de fe que se ha realizado con todos los patriarcas de estas promesas, con los que Dios habló y trató y cuyos méritos pertenecen al pueblo. Este pueblo que siempre ha permanecido fiel y que ahora procede toda esta fidelidad en una respuesta. ¿Cómo fue esta respuesta? Esta respuesta fue a través de la carne en ese momento, ¿verdad? Antiguo Testamento, a través de esta circuncisión. Ahora, con respecto a los estudios, los exégetas se enfrentan ya desde antiguo con el problema de cómo debe entenderse esta doxología de Romanos 9:5b, el cual está por encima de todo, dice, Dios bendito para siempre, amén. ¿Hay aquí una afirmación referida a Cristo o una alabanza independiente a Dios, proclamada a lo largo de toda la historia de Israel? Desde el punto de vista meramente gramatical, las dos versiones son posibles. Si la doxología se refiere a Cristo, tenemos aquí un importante testimonio a favor de la divinidad de Cristo, esta doxología, ¿verdad? Pero, de acuerdo con la lengua paulina y el contexto, parecería que el afirmar la humillación de Cristo al hacerse carne exigiría un acerto paralelo de exaltación. Sin embargo, la doxología debe concebirse estructuralmente como una unidad cerrada en sí misma, de tal suerte que es difícil dividir. Cristo, que según la carne procede de Israel, ha sido ahora exaltado sobre todas las cosas. Dios sea bendito para siempre. Es la exaltación entonces de Cristo. Dado que Pablo afirma que Cristo es el Hijo único de Dios, que es de condición divina igual a Dios, condición divina e igual a Dios, que es imagen de Dios, es decir, revelación y epifanía de Dios, que Dios estaba en Cristo. No resulta imposible que Pablo afirmase en Romanos 9:5 la dignidad y el poder divino de Jesús. No resulta imposible. Es decir, aquí nosotros podríamos encontrar una fuerza que está apuntando a la exaltación de Jesús en el aspecto de su divinidad entonces. En todo caso, el nombre de Dios parece estar reservado también en Pablo al Padre Eterno. Entonces, Padre Eterno por una parte, o también la exaltación de Jesús como Dios. En consecuencia, la doxología de 5b debe entenderse o considerarse al parecer como totalmente independiente y entenderla como una alabanza de Dios por la elección de Israel, al igual que Romanos 11:33. Concluye la descripción de la obra salvadora de Dios con un himno de alabanza. Todos estos detalles entonces son muy importantes desde Pablo para entender el motivo por el cual él ahora da un salto también cualitativo, ¿verdad? Que no se va a quedar simplemente en el aspecto carnal, porque aquí hay elementos mucho más importantes. Es una adhesión, es un entender la teología, es un entender la acción de Dios en la vida espiritual del hombre. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que
escuchar su voz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yaran en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con San Pablo este tema de la relación entre Israel, es decir, el pueblo elegido, y la iglesia que quiere decir la misma comunidad. Dios, por la elección de Israel, al igual que en Romanos 11:33, concluye con la descripción de la obra salvadora de Dios con un himno de alabanza, que en la iglesia antigua el arrianismo negaba la divinidad eterna de Cristo. Tenía interés especial entonces Romanos 9:5 en superar esta tendencia, ¿verdad?, del arrianismo, que estaban negando la divinidad de Cristo. Lo mismo también hicieron los padres de mentalidad arrianófila, o sea, de Arrio. Los padres católicos no tuvieron, al contrario, ninguna dificultad en atribuir la doxología a Cristo. No tuvieron ninguna dificultad directamente. Ya no le aplican tanto a Dios Padre, sino que directamente a Dios Hijo, a Cristo. Esta concepción también siguen manteniendo hoy en día los intérpretes católicos, como las traducciones católicas de la Biblia. La exégesis protestante, sin embargo, está dividida, aunque últimamente prevalece también la tendencia a entender la doxología como referida a Dios, Últimamente entonces los exégetas, ¿verdad?, apuntan. O sea que Pablo aquí como refiriéndose más bien a la exaltación divina, pero de Dios, Dios Padre. A los problemas planteados por la actual incredulidad de Israel da respuesta Pablo en Romanos 9:6-33. Comienza por contestar a la pregunta de si ha fallado la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece eternamente, pero es espiritual como el mismo Dios. De ahí que no puede referirse a cosas carnales, identificarse con ellas o poner en ellas su finalidad. Por otra parte, Dios es siempre el Creador y el Señor que elige libremente y lleva su palabra a cumplimiento. La elección entonces de Dios no es nunca segura posesión para el hombre. Pertenecer a la comunidad del pueblo, es decir, de la carne de Israel, no es ninguna seguridad definitiva de salvación. Esto es muy bueno que lo tengamos en cuenta y para subrayarlo. Pertenecer, dice, pertenecer a la comunidad del pueblo en la carne. Esto es que nosotros seamos circuncidados en un aspecto carnal. Dice, no es ninguna seguridad definitiva de salvación. Pablo lo prueba con los ejemplos de la historia de Israel. Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, Moisés y el faraón, Israel y los pueblos gentiles. El amor de elección de Dios tiene sus razones y también sus insondables misterios. Las razones de la acción de Dios son un misterio de Dios. El por qué, ¿verdad?, actúa de esta manera o de otra manera. En Romanos 10 expone Pablo con el ejemplo de Israel la responsabilidad que entraña la elección de Dios. Lo que visto desde Dios es elección y rechazo. Aparece en el tiempo y en la historia como obediencia y desobediencia del hombre. No creer el Evangelio y no aceptar la justicia de Dios es culpa de los judíos. Pero se trata de una culpa fuera de lo habitual. Israel no fracasó por fallos morales. Los judíos tuvieron celo de Dios y por eso es ciertamente no poco, aunque sin verdadero conocimiento. Preocupándose solo de su propia conducta, pretendía Israel hallar un camino que dejaba a un lado a Dios, único que puede conceder la salvación. Por lo tanto, el final de este camino de la ley es Cristo. Es decir, todo se está concentrando hacia la figura de Cristo también, ¿verdad? O sea, la exaltación de Cristo es ahí donde vamos a encontrar esta relación que existe entre Israel y cristianismo. Pero Israel ya no pensado desde un aspecto simplemente ritual, carnal, externo de una circuncisión, sino que este camino de la ley que es Cristo. Israel dice, negó el misterio de su elección, que es la gracia,
intentó transformar una cosa referida por puro gracia en título de dignidad y grandeza. Recurriendo a numerosos textos del Antiguo Testamento, demuestra Pablo que ya en la Escritura estaba indicado que el camino salvador de la justicia pasa por la fe. El camino salvador de justicia pasa por la fe. Es decir, una adhesión con la vida, con la moralidad, con la forma de ser, no la cuestión externa. Ahora, en la carta siempre de los Romanos capítulo 11 se le ofrece a la fe un indicio de cómo se cumple el plan salvífico de Dios. Un resto de Israel, esto es la comunidad judeo-cristiana, de la que forma parte el mismo Pablo, constituye la prueba de que la misericordia de Dios alcanza también al Israel de ahora, la misericordia de Dios. Aunque la imagen de este pueblo ofrece en la actualidad sea realmente estremecedora, no ve ni oye sus espaldas, están profundamente dobladas, es decir, la caída de Israel fue salvación para los demás pueblos. La caída de Israel, entonces, como una ayuda para que el pueblo, ¿verdad?, pueda comenzar a recapacitar, a mirar. Nosotros en este sentido también solemos decir siempre, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? O sea, toda caída o todo momento de crisis, por eso es la crisis, nos tiene que hacer crecer. Los dones de Dios y su llamada son irrevocables. La elección y el amor de Dios en favor de Israel son permanentes. Una y otra vez afirma Pablo que Israel no es tan solo el pueblo elegido en otro tiempo, sino que también lo sigue siendo ahora. Y esto entonces vemos finalmente, se le revela a Pablo el misterio, a saber que después de haber entrado la totalidad de los pueblos, es decir, la catolicidad, todo Israel será salvo. Como Pablo creía muy cercano al fin de los tiempos, esta totalidad de los pueblos de Israel difícilmente puede referirse a cada uno de los individuos, sino a la totalidad de los llamados, todos los que son llamados. Así lo creía también la esfera apocalíptica. En esta espera que nosotros vemos desde el Apocalipsis sirio, por ejemplo, de Baruch, el número de los judíos debe completarse antes de la resurrección. Como sucedió muchas veces con los profetas, se le pudo revelar a Pablo la meta final, pero no el camino hacia esta meta. Dios incluyó a todos por igual en desobediencia a fin de tener misericordia de todos. Fíjense entonces en este aspecto. Dios entonces, de cierta manera, que permite ciertamente dentro de la libertad del hombre. Pero después recordemos también que Dios al mismo tiempo de permitir, o sea, el hombre tiene que tomar decisiones, también Dios está continuamente con su misericordia. Es Dios que le está pasando la mano, es Dios que está presente, ¿verdad? Y desde ahí que lo pueda volver a levantar. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La razón de mi existencia, la razón de mi vivir. A tu lado tengo todo y mi anhelo estar ahí. Oh, 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 you're the light that breaks the darkness, the air when I can't breathe. You're the God that wins the battle when I am on my knees. Whoa, whoa. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, y todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Si la creación te canta, santos y ángeles te alaban, yo también me uniré, porque digno eres tú, mi rey. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, y todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando entonces desde esta carta a los romanos. Pablo, que escribe, Pablo, que hace esta relación entre Israel y la iglesia, pero que no se centra simplemente en esa circuncisión como señal externa. Nosotros hemos pasado, sobre todo estos últimos cursos, ahora también estamos mirando de nuevo desde la carta a los romanos y las otras cartas de Pablo, ¿verdad? O sea, el pensamiento paulino con respecto a la circuncisión y lo que era también el pensamiento judío con respecto a la circuncisión. El judío verdaderamente confiaba en la circuncisión como señal de la alianza y garantía de la liberación ocurrida en el pasado. El judaísmo entonces intenta explicar el alcance de esta circuncisión, pero que resulta escandalosa para algunos pueblos. Es decir, no siempre es posible que todos lo entiendan. Esto nosotros lo veíamos en la carta a los romanos. También estábamos mirando las otras cartas, por ejemplo, a los filipenses, donde se defiende Pablo contra los misioneros judaizantes, sobre todo en la carta, ¿verdad?, a los filipenses. Difundían estos misioneros la circuncisión y eso le pone ahí a Pablo, lo levanta, lo hace pensar, lo hace reflexionar. En el 3.2, guárdense de los perros, le dice él. Guárdense de los malos obreros, guárdense de la falsa circuncisión, guárdense de la falsa circuncisión. Pablo entonces de esta manera califica a los predicadores de esta manera, que apoyados en privilegios carnales se glorían de su ascendencia israelita y sobre todo en la circuncisión. Pero era una sola cuestión externa. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Así entonces, para ir concluyendo esta reflexión también que estamos haciendo en este curso bíblico del día de hoy, que estamos haciendo como esta síntesis y mirar de nuevo lo que nos presentan los escritos paulinos, la carta a los romanos en este caso, y también las otras cartas como una síntesis general. Pero Pablo siempre va a llamar a un Israel que se comprometa, que rasgue el corazón, que entienda la voluntad de Dios, que comience a trabajar, ¿verdad?, por el bien de la comunidad, por el bien de las personas. No simplemente decir, bueno, yo ya soy judío o yo soy cristiano, tengo la circuncisión, pero me quedo simplemente en ese rito. O me quedo simplemente en ese hecho que he recibido anteriormente. Pablo insiste mucho en la realidad concreta de una circuncisión de compromiso. Es el compromiso que tiene que existir y que tiene que salir de lo más profundo del corazón porque uno está convencido, ¿verdad? Y entonces así puede con Pablo también hacer este camino. Pablo que va comprendiendo poco a poco, Pablo que así también nos propone a nosotros un estilo de una liberación total, porque cuando uno entiende que no es simplemente la ley por la ley, o el rito por el rito, sino que a cada elemento tenemos que darle ese sentido profundo, nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Porque justamente nos va diciendo sobre estos elementos. Aquí está Cristo, cabeza, Salvador, ¿verdad? Y mediador, es aquí donde está el centro. Y todo lo demás para Él viene a ser simplemente como una añadidura, en todo caso, dentro de la simbología. Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él fueron circuncidados, no por mano de hombre, donde se insiste aquí, lo que acabamos de reflexionar. No por manos de hombres, sino que sobre todo por una circuncisión que los despoja del cuerpo carnal. Los despoja del cuerpo carnal. La circuncisión de Cristo tiene este efecto, ¿verdad? Además del aspecto espiritual o del aspecto carnal, siempre se abre a toda la realidad del mundo. En el bautismo ustedes fueron sepultados por Él y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos.
Ustedes estaban muertos a causa del pecado y de la circuncisión de la carne, pero Cristo los hizo revivir con él. Aquí también incluso pone, ¿verdad?, la circuncisión como causa de sus pecados o causa de muerte. Pero ahora es Cristo quien los hace revivir con él, perdonándoles todas sus culpas, perdonándole todas sus culpas. Y bueno, así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe, como siempre, quiere llegar a las puertas, al corazón, a la vida, a la familia, al hogar de ustedes, para que reflexionemos y conozcamos la palabra de Dios. No nos olvidemos también un aspecto importante para poner un poco en práctica y entender lo que significa la circuncisión. No somos simplemente cristianos por el bautismo o cristianos porque hemos recibido un sacramento. Somos cristianos porque nos empeñamos. Esa es la circuncisión del corazón. Esa es la circuncisión de la propia vida que nos empuja, nos fortalece para que podamos también nosotros hacer el bien. Y bueno, queridos amigos, concluimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga siempre, les dé aquella fortaleza que necesita. Y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.